¿Se imaginan poder dibujar la velocidad? Pero no un coche que va rápido, no, la idea misma de la velocidad. ¿Y hacerlo cientos de años antes de que existieran los gráficos? Bueno, en el siglo XIV, un pensador no solo lo imaginó, lo hizo, y su dibujo, sin saberlo, cambiaría la ciencia para siempre. Estamos en un mundo iluminado por velas, gobernado por la escolástica, un mundo donde el cambio se describía solo con palabras, no con imágenes, y en medio de todo esto, un erudito se atreve a darle una forma, una geometría, al movimiento mismo. Y aquí es donde nos asalta la primera gran pregunta: ¿cómo es posible que un filósofo del siglo XIV lograra visualizar la aceleración sin las herramientas que hoy damos por sentadas? ¿Qué vio él que nadie más pudo ver en ese momento? Y la segunda pregunta, que quizá es aún más impactante: ¿de qué manera una idea medieval casi olvidada se convirtió en un pilar secreto para gigantes de la ciencia como Galileo y Descartes? Para encontrar las respuestas, tenemos que viajar al París del siglo XIV. Era un hervidero de actividad intelectual. Y es aquí donde conocemos a nuestro protagonista, Nicole Oresme. Miren, Oresme no era ningún rebelde para nada. Era una figura central del establishment, teólogo, obispo, consejero del rey de Francia. Pero su mente se topaba una y otra vez con un problema que limitaba a todos en su época: cómo describir la variación y el cambio de una forma precisa, universal, que fuera más allá de las simples palabras. El problema que Oresme quería resolver era realmente fascinante. Piensen en esto: ¿cómo se puede representar la intensidad del calor en distintos puntos de una barra de hierro? O algo aún más abstracto: ¿cómo representar la velocidad de un objeto que está cambiando a cada instante? Y es justo aquí donde introduce su idea más brillante, la configuratio. Su propuesta era que cualquier cualidad que varía, o cualquier movimiento, podía ser representado con una figura geométrica. Hoy en día esto nos puede parecer obvio, claro, pero en el siglo XIV fue un salto conceptual absolutamente revolucionario. Esto fue un cambio de paradigma total. La física de Aristóteles era descriptiva, se basaba en cualidades. Oresme, en cambio, propuso un lenguaje visual, cuantitativo. Fue el paso de decir el objeto se mueve cada vez más rápido a, literalmente, dibujar la forma exacta de esa rapidez creciente. Y sentó las bases de una manera que nos parece increíblemente moderna. Imaginó una especie de sistema de coordenadas primitivo. Usó una línea base horizontal, la longitudo, para representar el paso del tiempo. Y sobre esa línea fue levantando perpendiculares, las latitudines, para representar la intensidad de la velocidad en cada momento. Prácticamente inventó el prototipo de un gráfico de velocidad-tiempo. Entonces el punto clave es este: si la velocidad es constante, todas esas líneas verticales, las latitudines, son iguales. ¿Y qué figura obtenemos? Pues un rectángulo. La altura es la velocidad constante y la base es el tiempo que pasa. Simple, elegante y visualmente muy intuitivo. ¿Y qué pasa si la velocidad no es constante? Bueno, si un objeto parte del reposo y su velocidad aumenta de manera uniforme, la primera línea de velocidad es 0, y las siguientes van creciendo y creciendo. ¿El resultado? Un triángulo rectángulo perfecto. Por primera vez en la historia, la aceleración tenía una forma. Con esta nueva herramienta, Oresme no solo podía dibujar el movimiento, ahora podía analizarlo y demostrar teoremas súper complejos de una forma puramente visual. Con esta frase, Oresme básicamente estaba declarando que había creado una metáfora que funcionaba. La velocidad, que es un concepto abstracto, temporal, ahora podía tratarse como una longitud o un área, algo que se podía medir, comparar y manipular con las reglas de la geometría. Y aquí es donde su método demuestra todo su poder. Oresme nos dio la primera prueba visual del teorema de la velocidad media de Merton. Demostró que la distancia recorrida con aceleración uniforme, o sea, el área de nuestro triángulo, es exactamente la misma que si se viajara a una velocidad constante. ¿A qué velocidad? A la velocidad que se alcanza justo a la mitad del tiempo, el área de un rectángulo. Es como si tomara la mitad de arriba del triángulo, la cortara y la usara para rellenar la otra mitad. Crea un rectángulo perfecto. Una verdad compleja de la física se convirtió en una simple verdad de la geometría. Pero la cosa no se detuvo ahí. Su pensamiento geométrico no se limitó al movimiento. Oresme también lo usó para atacar uno de los conceptos más desconcertantes para la mente humana: el infinito. Pensemos en una serie infinita convergente clásica. Si se suma una cantidad infinita de números, ¿cómo es posible que el resultado sea un número finito y concreto? Para la lógica puramente verbal, esto es una paradoja tremenda. Para Oresme, la respuesta no estaba en las palabras, sino en la imagen. Se imaginó un área, por ejemplo, un rectángulo de área 2, y empezó a llenarlo geométricamente. Primero una unidad, luego media, luego un cuarto y así, hasta el infinito. Su método visual demostraba, sin lugar a dudas, que aunque las sumas fueran infinitas, nunca superarían el área finita de 2. Estaba haciendo concreto lo abstracto. Entonces, ¿cuál fue el legado de esta idea tan brillante? Bueno, su influencia no fue una explosión inmediata. Fue más bien un eco que resonó y se fue amplificando a lo largo de los siglos. Esta línea de tiempo nos revela el largo viaje de su idea. Casi 250 años después, los diagramas de Galileo sobre la caída de los cuerpos son prácticamente un calco de los de Oresme.
Luego, Descartes le dio un marco formal al sistema de coordenadas de Oresme, creando la geometría analítica. Y finalmente, el cálculo de Newton y Leibniz se convierte en la culminación de esa búsqueda por describir el cambio, una búsqueda que Oresme había iniciado con sus simples figuritas. Es súper importante entender que Oresme no era un revolucionario buscando pelea. De hecho, argumentó de forma brillante que muchos fenómenos se podrían explicar si la Tierra rotara, pero al final concluyó reafirmando la visión tradicional de una Tierra estática. Esto no muestra debilidad, sino un enfoque científico prudente basado en probabilidades. Exploraba posibilidades en lugar de afirmar dogmas, lo que le permitió innovar dentro de los límites de la Iglesia y la corte real. Entonces, ¿qué nos deja Oresme? 3 lecciones clave. Primera, hay que visualizar lo abstracto, darle forma a los problemas. Segunda, hay que buscar a los precursores. Las grandes ideas se construyen sobre cimientos que a menudo están olvidados. Y tercera, hay que dominar el poder de una buena metáfora. Una analogía potente como la de Oresme puede abrir mundos enteros de comprensión. Así que la próxima vez que se enfrenten a un problema que parece no tener solución, recuerden el método de Oresme y atrévanse a dibujarlo. Es una lección simple, fácil de recordar y tan poderosa hoy como lo fue en el siglo XIV. Al final, la historia de Nicolò Oresme nos enseña a mirar más allá de los nombres famosos. Nos invita a explorar las raíces de las ideas para entender de verdad cómo llegan a florecer. Descargo de responsabilidad y bibliografía en la descripción.